acta de la sesión 24 queda reglamentariamente aprobada y le vamos a pedir a Marisol, nuestra secretaria, que dé lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi, Hoffman, Rojas, Sepúlveda, doña Alejandra y Vallejo y el diputado señor González, don Rodrigo, que modifica la ley 20.370, General de Educación, en materia de sistema de evaluación en el nivel de educación básica. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Belolio, Carter, Cruzcoque, Jackson, Pardo, Rey y Undurraga y de la diputada señora Hoffman, que modifica la ley 20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso o ciberbullying. Correo electrónico de la oficina de la diputada señora Cristina Girardi, mediante el cual hace llegar comunicación del alcalde de Vallenar y concejales de esa comuna, dirigida al director del Servicio Local de Educación de la provincia del Huasco, por la cual manifiestan su sorpresa y repudio en relación al cambio de modalidad del acto cívico con ocasión de fiestas patrias, haciéndolo en cada establecimiento y no con toda la comunidad. Informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, solicitado por esta comisión sobre maltrato escolar, acoso cibernético o ciberbullying en la legislación extranjera. Correo electrónico del exalumno de la Universidad del Mar, señor Rodolfo Ponce, capitán de alta mar de la Marina Mercante Nacional, por medio del cual solicita audiencia con la comisión lo antes posible, a fin de referirse a las consecuencias del cierre de esa casa de estudio del año 2007, cuando algunos alumnos se encontraban egresados y con estudios certificados, pero sin el correspondiente título, no reconocido por la Universidad del Mar, Casa Central, y tampoco ingresado en el registro del Ministerio de Educación. Comunicación del artista audiovisual, señor Claudio Durán, a través de la cual solicita exponer en esta comisión, junto al alcalde de Pichidegua y el director del DAEM, sobre los resultados del proyecto piloto de una construcción de la diversidad y socializar que han desarrollado en esa comuna. Nuevo correo electrónico del trabajador social, señor Jonathan Fabres, por medio del cual solicita audiencia con la comisión, a fin de referirse a las necesidades de los técnicos en trabajo social. Esto a la cuenta, señora Presidenta. Gracias, Marisol. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. ¿No? Sí, diputado Venegas. Bueno, que hay que tomar decisiones y acuerdos sobre estas materias y algunas que me llaman poderosamente la atención. Solo a título ejemplar, el 7 de este trabajador social, Jonathan Fabres, que pide audiencia para referirse a la necesidad de los técnicos en trabajo social. O sea, veo yo qué competencia tenemos nosotros en esa materia. Más bien es un tema que me imagino irá en otro ámbito, a las universidades, las mallas curriculares, la formación. Habrá que leer mejor la carta que me dio. Así como está. No da mayor antecedente. Bueno, entonces hay que responderle que o precise o de qué se trata, porque puede ser los técnicos que puedan ser contratados por CEP en algunos colegios también. ¿No? Sí. Claro. Hágalo porque yo hago todas las cosas transparentemente. Sí, lo podemos invitar a ver la comisión incluso. Sí. Bueno, de todas maneras le vamos o a pedir mayor precisión o decirle que efectivamente esta comisión no se hace cargo de los temas de trabajo social, ¿no? ¿Otro tema, diputado Venegas? ¿O solo eso? Ya. Diputado González. Presidenta, quiero referirme al punto 5, al correo electrónico de un exalumno de la Universidad del Mar que egresó de estudios y que le negaron la posibilidad de recibir su título en razón de todo el proceso tan dificultoso y crítico y casi tragicómico en algunos casos, digamos, que ha vivido la Universidad del Mar. Yo quisiera que pudiéramos invitar no solamente a este alumno, sino que algunos otros casos que se han ido produciendo en relación con ese cierre y que están pendientes y que todavía no son resueltos, y que pudiéramos tomar decisión cuándo va a ser invitada este grupo de alumnos, tanto como otros que tienen problemas. Lo vamos a revisar porque yo creo que vamos sumando. Nosotros tenemos una lista de todos los que piden y los hemos ido poniendo en tabla en la medida en que vamos sesionando fundamentalmente los lunes, ¿no? De hecho, ayer recibimos a los el colegio, la organización de profesores de filosofía, ¿no? Los tuvimos que también venían esperando desde abril, ¿no? Entonces, los vamos poniendo. Tenemos una pequeña lista de espera. Estamos como en los servicios públicos de salud. Ojalá que no sea tanto tiempo. Pero así es el tiempo. Nosotros tenemos 2 veces a la semana que sesionamos,
Ya estamos sesionando los lunes y así todo nos da para atender todas las audiencias que están solicitadas. Presidenta, y en la... Diputado Bobadilla y diputado Pardo. No podría. No perdamos tiempo. Diputado Pardo. Sí, que también lo planteaste ayer, ¿no? Lo he planteado en todas las sesiones. Ya te voy a... Le vamos a informar. Se supone que hay un calendario previo. Ya. Usted yo le voy a explicar después. Ya, pero lo vamos a revisar, diputado Pardo, y le vamos a informar para cuándo estarían los profesores que usted solicitó. Diputado Bobadilla, sobre la cuenta. Sí, Presidenta. Respecto de las solicitudes de audiencia, creo haberlo planteado en alguna oportunidad en la comisión. Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos respecto de las invitaciones que formulamos a requerimiento de los solicitantes, porque las expectativas que se generan al venir a la comisión muchas veces son más allá de las posibilidades o las facultades que tenemos como comisión. Entonces, mi sugerencia nuevamente, Presidenta, que tenemos que ser rigurosos en la respuesta que demos y las reales posibilidades que tenemos nosotros como comisión o las facultades que tenemos para interceder respecto de las soluciones que muchas de estas personas buscan en la comisión nuestra. Y le hago este comentario, Presidenta, porque he recibido algunas inquietudes respecto de algunas personas que han concurrido hasta la comisión pensando que les vamos a resolver el problema. Cuando en definitiva las facultades que tenemos nosotros son bastante limitadas respecto de algunas temáticas que se plantean en estas solicitudes. Sí. Nada más, Presidente. Gracias, diputado Badía. ¿Sobre la cuenta? Pasamos a varios. Presidenta. Diputado Venegas. Por su intermedio, Presidenta, quisiera solicitarle y consultarle a la señora ministra y al subsecretario sobre un tema que yo vengo trabajando con mucha seriedad, digo, tengo que decirlo, hace mucho tiempo, y es en relación con el tema del grupo Loret, que, ¿no es cierto?, nosotros como producto, un trabajo muy sistemático desde las llamadas por la prensa, comisiones lucro 1 y 2, ¿no es cierto?, y posteriormente incluso una presentación ante la Fiscalía Nacional con la diputada Girardi y otros. Hemos estado reunión con el Servicio de Impuestos Internos. Exacto, planteando la necesidad de mirar con detenimiento y a la luz de nuestra normativa la presencia de este grupo, ¿no es cierto?, en entidades de educación superior del país, al punto que se hizo una investigación por parte del Ministerio, que concluyó determinadas cosas hacia finales, cierto, lo reconozco, hacia finales del gobierno prácticamente, y había determinadas medidas que tenía que tomar precisamente la subsecretaría a partir de la última resolución firmada por la ex subsecretaria Valentina Quiroga. Pero no hemos sabido nada de lo que ha ocurrido con eso, ya llevamos bastante tiempo. Y me preocupa por lo siguiente, tengo en mi computador, no en realidad en mi asesor, dice el Diario Financiero, nuevos planes de Loret, contempla integrar negocios en Chile y potenciar online. O sea... Más negocio. El holding educacional contempla vender sus operaciones en ciertos mercados para potenciarse en Chile, Brasil, Perú y México. Creo que esto hace, y esto es nuevo, esto es de hace un par de semanas, ¿o no? Y yo creo que todavía no tenemos una... Más allá de las interpretaciones que hicieron, no nos ha ido bien, para ser sincero, ni con el ex director, no, el actual director, porque fue mantenido en su cargo, señor Barraza, que tiene una interpretación que a juicio de nosotros y de los abogados especialistas en el tema no compartimos, como es que hay ciertas exenciones tributarias que tienen que ver con servicios educacionales que no estarían siendo bien aplicadas a nuestro juicio. Ahí tenemos un informe en derecho bastante serio. Pero bueno, quiero saber qué es lo que pasa en concreto con las resoluciones y con esta investigación y las medidas que tenía que tomar el Ministerio.
Solo agregar, ministra, que cuando estuvo aquí en la comisión el subsecretario junto con el exministro Varela, nosotros también le hicimos preguntas respecto a este tema, porque había habido un informe de la subsecretaria, o sea, del ministerio, en el fondo, de que efectivamente había lucro en este grupo, ¿no? A raíz de esta investigación solicitamos en ese minuto a Raúl y ellos nos plantearon que esto tenía que ser primero comunicado a las instituciones, o sea, a los dueños de las instituciones sobre los cuales se había hecho esta investigación, y que por lo tanto antes de comunicar no podían entregar ningún informe. Yo personalmente pedí el informe que nos entregaran respecto a lo que decía esa investigación. Entonces, hasta la fecha, y eso fue en marzo, ¿no? Estamos en agosto, ¿no? Y no hemos recibido nunca absolutamente ninguna información de vuelta por parte del Ministerio respecto de este tema, ¿no? Eso. Presidente, y por su intermedio al diputado, efectivamente lo que por lo menos me he puesto al día, lo que hay es una decisión y una resolución de la subsecretaría anterior en términos de no expresar cargo al Grupo Loret y al mismo tiempo exigir unas ciertas obligaciones de adecuación. Posterior a esa resolución hay un recurso pendiente por el Grupo Loret, pendiente de decisión por parte de la subsecretaría del Ministerio. Por lo tanto, por ahora todavía hay un proceso que no está resuelto. Hay un recurso de reposición pendiente que es el que tenemos que resolver. ¿Y cuándo se presentó ese recurso de reposición? La fecha no sé. No tengo la fecha exacta acá. Ahora, evidentemente, al poco tiempo de haberse notificado, pues eso se notifica y luego se... Pero yo creo que sería interesante que a lo mejor nos pudieran entregar los distintos actos administrativos que se han producido con la fecha, ¿no? Para ver cómo está desarrollándose el proceso. No la información que está detrás, pero sí por lo menos cada uno de los actos administrativos que se han planteado por parte del Ministerio y también este recurso de reposición de parte del Grupo Lori. ¿Les parece? Ya. Prende el micrófono. Discúlpeme, Mario. Presidenta. Entiendo que hecho la resolución dictada como consecuencia, ¿no es cierto?, de la investigación llevada adelante por el agente del Ministerio, lo que tenía es que la entidad a la que se le formulan cargos, en fin, tenía la posibilidad de reponer, ¿no es cierto? Eso ya lo hizo, o sea, ya llegó al Ministerio. Sí, hay un recurso pendiente. Perfecto. Hay un recurso pendiente de resolución. Ya. Yo estoy pidiendo fechas de cada uno de los actos administrativos, ¿no? Eso. ¿Algún otro varios? Camila. Aprovechar que está la ministra, el subsecretario, porque la sesión de ayer, la sesión especial, se solicitó saber el estado del convenio de la ARCIS con la Universidad Católica del Maule. Si es posible que se informe de eso, independiente que se haga por escrito, pero igual sería bueno porque hay mucha presión además por saber. Y lo otro sobre la formalización de las solicitudes a las universidades con 4 años de acreditación o más, para poder hacerse cargo, ¿cierto?, de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Porque en la sesión también de ayer, tuvimos la presencia, pero de la investigadora, Sí. del Crédito Conaval del Estado, la presencia del rector Aldo Valle, y dijo que él no es que haya rechazado la solicitud, sino que solicitó que lo hicieran formalmente porque, como en el fondo las responsabilidades públicas que él tiene no es simplemente una decisión unilateral. Entonces, si es que eso se está haciendo con todas las instituciones con 4 años o más años de acreditación, particularmente las estatales, que tienen la primera responsabilidad, si se está formalizando dicha solicitud a todas estas instituciones. Diputado Venegas, sí. Sí, bueno. Solo para transmitirle a través de suyo, Presidente, lo que a mí me pareció más valioso de lo señalado por el rector Valle a la necesidad de este punto fueron 2. 1, que nunca se formalizó una solicitud en forma de parte del Ministerio para que ellos pudieran asumir un rol más activo en cuanto a, ¿no es cierto?, incorporar alumnos y para la reubicación. Pero lo más importante es que tenían que hacerlo porque hay cambios que tienen que hacer a sus propios órganos colegiados internos respecto de la manera en que ellos, porque este es un proceso de
de aceptación y de ingreso de alumnos extraordinario, que no es el normal. Y entonces tienen que tener el respaldo porque si no terminarían haciendo actos arbitrarios. Yo creo que hacerse cargo de este tema a lo mejor nos ayudaría en la eventualidad de otros procesos similares, ¿no es cierto?, en donde nos veamos la necesidad de procesos de reubicación de alumnos, que yo espero que no ocurra, pero nada nos puede asegurar que eso no vaya a pasar. Entonces, sí, que lo analice el Ministerio, cómo se pudiera... Sí, lo que pasa es que además la solicitud de la diputada Vallejo hace mucho rato, fue hace como más de un mes, ¿ya?, que pidió de que la División de Educación Superior informara de cuáles habían sido las universidades contactadas, ¿ya?, y formalmente contactadas, y que habían rechazado formalmente también no involucrarse en los procesos, ¿ya?, las que habían aceptado y las que habían rechazado, ¿ya? Y esa información, que la solicitamos hace más de un mes, aún no ha llegado a la comisión, ¿ya? Y entendíamos, por lo que en algún minuto se sugirió, es que solo estaban las universidades que habían aceptado, ¿ya?, pero que a las otras se les había preguntado, pero que no habían querido, pero nada de esto por vía formal, ¿no? Entonces, ayer tuvimos efectivamente a Aldo Valle, y Aldo Valle dijo, a mí nunca nadie me consultó formalmente, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es cuáles son las consultas formales que se han hecho de invitar... Ya, no, pero me refiero, es que esta información no se la solicitamos al jefe de la División de Educación Superior también, ¿no? ¿Quieres decir algo, Raúl? ¿O lo dejamos pendiente nomás? No, muy breve, que efectivamente entiendo que son dos cuestiones distintas, pero ambas relevantes. Sí. Una tiene que ver con en el fondo el proceso y la formalidad de cómo se ha llevado adelante. Respecto a eso, un informe a la comisión respecto de eso. Con la división para que se informe. Sí. Y lo otro sí, dar tranquilidad que tanto en el caso de la ARCIS como de la Iberoamericana, efectivamente los convenios están en su última fase, con la USACH y con la Católica del Maule, que son las universidades Católica del Maule, me parece que hoy día hay una asamblea, sí, y yo creo que esta semana, sí, debiésemos tener buenas noticias en esa línea. Sí. No tengo el detalle, prefiero informarlo con más precisión, pero separar las cosas. Entiendo la necesidad de contar con procedimientos de mayor formalidad, y por lo demás el Ministerio ha ido, lamentablemente, aprendiendo sobre la marcha en materia de cómo hacerse cargo de estos casos de universidades que han tenido dificultades y que han cerrado, pero para efectos de dar tranquilidad a lo específico, tanto el convenio de la Universidad Iberoamericana como de la Universidad ARCIS están ya en su última fase para poder concretarlo. De acuerdo. Ministra. ¿De otro puede ser Sí, la invito a un varios. Un café. Le invito a un café. Es como un varios, y una explicación que se la dimos a usted antes de iniciar la sesión y podérsela dar por intermedio suyo a los diputados de la comisión, que nosotros, desgraciadamente, nos coincide esta sesión con la sala del Senado y la votación del proyecto de los asistentes de la educación. Por lo tanto, con el subsecretario vamos a tener que estar allá, van a quedar los asesores jurídicos acá, pero simplemente decir que en la segunda parte que tienen ustedes de la tabla, que son estos proyectos en relación al ciberacoso, estas indicaciones que tienen, que es disposición nuestra, y lo van a ver ahí o quedar nosotros con el trabajo de poder analizar los tres proyectos, creo que son los que están hoy día en discusión, y al mismo tiempo la voluntad nuestra de poder quizás incorporar una indicación del Ejecutivo en términos de poder agregar obligaciones nuevas, tanto respecto del Ministerio como hacia los colegios, para abordarlo de una manera más eficaz. Por lo tanto, dejar planteado, yo sé que los van a empezar a discutir hoy día, la disposición quizá o a refundir, o desde el punto de vista del Ministerio de apoyar con la vía de una indicación, porque es un tema en el que nos interesa participar con la iniciativa parlamentaria que están haciendo acá, que desgraciadamente tenemos que irnos a la sesión de la sala del Senado. De acuerdo, no hay problema, ministra. Yo solamente quiero informar que el jueves pasado, de la semana pasada, después del miércoles feriado, tuvimos el seminario de educación que acordamos en esta comisión realizar. Fue sumamente interesante, tuvimos la presencia del subsecretario en el panel. Fue un debate bien intenso el que pudimos tener en el panel, y tuvimos un trabajo de comisiones muy
rico, que yo creo que una vez que tengamos las conclusiones de ese trabajo, se los voy a enviar tanto al Ministerio como a los parlamentarios para que conozcan qué es lo que se desarrolló en ese proceso, porque tiene que ver con muchos de los temas que estamos abordando en esta comisión como proyectos de ley, y que yo creo que estamos en muchos temas muy en sintonía con lo que están planteando el mundo, no solo de los profesores, porque tuvimos profesores, apoderados, ¿no?, estudiantes, ¿no?, y se generó un debate sumamente interesante respecto de cuáles son los cambios, o sea, cuáles son los obstáculos. En el fondo la pregunta era cuáles son los obstáculos para transformar la educación en Chile, ¿no? Y yo creo que ese material les va a servir a todos, ¿no?, porque va a ser un insumo importante para la reflexión de esta comisión. Ministra, yo sé que se tiene que ir, así que le quedan de todas maneras 9 minutos para llegar a las 4 a... Ok, diputado Pardo. El lunes 27. Personas participando y van a abordar las distintas formas de... El micrófono. Eso. Las distintas formas de aplicación de la psicopedagogía, más que como una carrera o una profesión al aula, sino que orientada al ámbito social. Ese lunes 27. Lunes 27. ¿Y hora? ¿En la tarde de la mañana? De 10 a 12 de la mañana. De 10 a 12, ok. Ya estamos informados para los que puedan asistir ese día lunes. ¿Varios? ¿Algún otro varios? ¿No? No. Entonces, entramos a la orden del día. Esta sesión ha sido citada con el objeto de ocuparnos primero del proyecto que vimos la semana pasada, que es la ley que modifica... Es el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación y Ley sobre Subvenciones del Estado, Establecimientos Educacionales, en el sentido de no condicionar la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta, ¿no? Ese proyecto, la idea era hoy día votarlo en general, ¿no?, para poder dar plazo a indicaciones, ¿no?, porque yo creo que con las audiencias que recibimos la semana pasada, creo que fueron suficientemente ilustrativas respecto al proyecto. Por lo tanto, hoy día la idea es votarlo, ¿ya?, y poder dar paso, en el caso que se apruebe, ¿ya?, dar paso al plazo de indicaciones y después, ¿ya?, entrar de lleno a ver las mociones que tienen que ver, que son varias, ¿no? Son 4 mociones que tenemos con respecto a la violencia escolar, ¿no?, y que vamos a entrar al análisis. Así que, si, salvo preguntas de los parlamentarios, quisiera someter a votación el proyecto que analizamos la semana pasada. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú, Camila? El procedimiento va a votar en general. Sí. Y después de votar en general pasamos a revisar los proyectos en específico. Sí. Y la votación en particular... La votación en particular la vamos a dar plazo de indicaciones, 2 semanas, ¿ya?, y ahí vamos a seguir en particular, el proyecto, y seguimos viendo en general los otros. Sí, así es. Ya, okay. Ya, una vez que esté votado que despachado, vamos a seguramente a poner otro tercer proyecto en tabla mientras no hayan otros proyectos por parte del Ejecutivo, ¿no? Someto entonces a votación el proyecto que vimos la semana pasada. En votación general. Señor Belolio. A favor. Señor Bobadilla. A favor. Señor González. A favor. Señora Hoffman. El de la semana pasada. Votación en general. El de los medicamentos. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Chalper. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Winter. A favor. Señora Hoffman. Hoffman. A favor. Bueno, a favor. Señora Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 11 votos. ¿Plazo para indicaciones? 2 semanas. Sí. Estamos a 21. Para el 4 antes de que comience la semana.
4 de septiembre sería, ¿no? Claro, pero ahí tendríamos sesión. Sí, pero, o sea, no, tendría que ser el viernes antes, el viernes, jueves 30. Jueves 30 y para ponerlo en tabla el 4. Ese sería el plazo de indicaciones, de aquí al 30. ¿Les parece? ¿Sí? Pero cuando lleguen, ¿no? Les pedimos si están de acuerdo en aprobar el proyecto. Ya. Sí, Pardo, yo había conversado con él y estaba de acuerdo. Ya. Hay sala ahora, Presidenta. ¿Hay sala? ¿Ya? Vamos, ¿les parece que vayamos a la sala y suspendemos y volvemos a los proyectos de violencia escolar? ¿No? ¿Sí? 5 minutos. O 6, a las 4 la sala. Son 4 para las 4. ¿No? Entonces, en 10 minutos más volvemos. Se suspende. Bueno, tenemos 4 proyectos, ¿no? Son 4, ¿no, Marisol? Que han sido presentados y que tienen relación con la misma materia. Y el tema es ver, porque son distintos autores, ¿no? De todos los proyectos, son algunos coinciden o no, en algunos proyectos, ¿no? El de la diputada Vallejo es levemente diferente. Sí, la de la Camila es un poquito diferente, exactamente. Ella tiene una presentación para entonces, modifica la Ley General de Educación para asegurar la protección de los alumnos en caso de violencia al interior de los establecimientos. Claro, este no es solo ciberbullying. No, pues. Sí, pues. Sí, yo sé. Po. Lo que pasa es que estábamos conversando con Jaime y Jaime me decía que eran todos de ciberbullying y no son todos de ciberbullying. Este es uno de violencia más amplio, ¿da? Donde deberíamos incorporar los de ciberbullying. ¿Ya? ¿Es posible fusionarlos, Marisol? Hay que pedir a la sala de la web. Analicemos sí. Ya. Okay. Hay cosas que algunos proyectos tienen como que configuran delitos. Prende tú, estamos en sesión, así que... Sí, no, yo planteo que después de analizar los proyectos veamos si es pertinente o no, y si es necesario o no, fusionar los proyectos, porque hay proyectos que hacen casi como que crean figuras penales. Y nosotros no creamos ninguna figura penal, básicamente nos remitimos si hay obligación de denuncias respecto a ciertos delitos, es lo que está en el código. Y en otros casos no, pues establece, además de multa, establece posibilidades de cárcel. Y estamos hablando de, además, estudiantes, claro. menores de edad. Entonces son distintos, sin perjuicio que a lo mejor algunas cosas se vayan rechazando, pero creo que esa posibilidad hay que analizarla al final de... Ya, o sea, los vamos a ver todos y ahí... ¿Tú quieres exponer? A color. ¿Con video, con bonitos? Jorge, por favor, ayúdelo. Pero ponte ahí, Cami. Ponte presidenta de la República. Ya, Camila. Ya. Somos todos oídos. Bueno, la verdad es que es un proyecto que
de alguna manera tiene la intención de abordar las distintas formas de violencia que se expresan dentro de la comunidad escolar, pero que incluso pueden involucrar a miembros de la comunidad escolar, pero no se desarrollan dentro del establecimiento educacional, ¿ya? A propósito de lo que vio la profesora en Cartagena. ¿Ya? Ahora, como antecedente, bueno, todo lo hecho de violencia afecta a la integridad física o psíquica de las víctimas, especialmente cuando se trata de niñas, niños o adolescentes. Pues vulnera su derecho a crecer sano física, mental y espiritualmente. Está regulado en la Constitución. Señala obviamente los deberes del Estado en esta materia. Y de acuerdo a un estudio de violencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la verdad es que respecto al contexto escolar, la mayoría de los casos las personas no consideran que dentro de la legislación o dentro del marco de convivencia escolar se resuelven adecuadamente los problemas, ¿ya? O sea, se detecta mucha violencia, muchas situaciones, pero pareciera ser que no hay una adecuada forma de resolverlo, no se están resolviendo. Lo que tenemos actualmente es la ley sobre violencia escolar, que es la 20.536, y que tiene un origen parlamentario, ¿cierto? Se fusionaron mociones parlamentarias, particularmente los senadores Carlos Cantero, Andrés Chadwick, Ricardo Lagos Weber, Ignacio Walker y Andrés Alaman, el 2010, con el objetivo, eso sí, de, claro, controlar las conductas violentas, elevando la responsabilidad de los actores, pero tiene que ver básicamente, y vamos a verlo, bueno, modifica, o sea, son incorporaciones al reglamento interno, y el deber de la comunidad de informar hechos de violencia, pero está restringido básicamente a los temas de bullying. O sea, efectivamente trata de abordar las situaciones de acoso, de bullying entre estudiantes, pero no aborda una perspectiva integral de la violencia dentro de las comunidades escolares, profesores, cierto, estudiantes, directivos, etcétera, funcionarios, apoderados, etcétera. Bueno, ese es más bien el texto de la legislación vigente, que habla de convivencia escolar, regula el acoso escolar, bullying, deberes y derechos de la comunidad escolar y los sostenedores de establecimientos. ¿Qué sanciona esta ley? Sanciona a los establecimientos cuando sus autoridades, conociendo un hecho de acoso escolar, no adopten las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que correspondan de acuerdo a su reglamento interno. En tal caso, se inicia un procedimiento por parte de la Superintendencia de Educación Escolar que puede concluir con una sanción contra el establecimiento según lo previsto en el artículo 16 de la Ley General de Educación, que son básicamente multas, que es como, bueno, opera así la superintendencia y habría que hacer modificaciones a la operación del sistema de aseguramiento de la calidad, que más que asegurar la calidad muchas veces llega a cobrar multa en vez de reparar realmente los daños. Pero eso es el procedimiento que se mantiene, o más bien se regula específicamente en la legislación vigente. ¿Qué se ha hecho desde el Ministerio de Educación? Bueno, por eso nos enteramos de que se bajaron los programas, porque estamos buscando justamente esta orientación en materia particularmente de acoso sexual. Llegamos al manual, que son orientaciones que establece el Ministerio de Educación a los establecimientos educacionales para tratar los casos de maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales, y hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con diversidad sexual. Entonces, claro, hay una elaboración de política, pero muy en la línea de no mandatar, o sea, es como orientamos, de alguna manera recomendamos, pero no mandatamos realmente a los establecimientos educacionales a aplicar estos protocolos, a tener los protocolos, a hacerle seguimiento a los protocolos, a qué rol juega el Consejo Escolar, por ejemplo, en esta materia. No hay un mandato claro en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto este último tiempo? Solo a modo de ejemplo, el caso de Gabriela, que derivó en la ley Gabriela, donde la familia estaba muy involucrada, que además fue un asesinato doble, en la hija y a la madre, pero el ex pololo, el asesino, había tenido denuncias, ¿ya?, en el mismo establecimiento educacional. Ahí ya tenemos un problema porque si bien se denunció, no se cumplió con la ley, que es la obligación del director o directora, ¿cierto?, el equipo directivo, incluso si hubiese sido denunciado ante un profesor o profesora, también la responsabilidad de ellos es de hacer la denuncia, ponerla a disposición del Ministerio Público, ¿ya? Y eso no se cumplió. Entonces, en ese sentido también hay una responsabilidad del Estado, del gobierno y particularmente el Ministerio de Educación hacer valer eso. Pero bueno, tenemos ese caso y a partir de ese caso nos hemos ido enterando además de
las agrupaciones o fundaciones, ONGs que trabajan sobre las situaciones de violencia, por ejemplo, de violencia en el pololeo o de compañero o de un profesor, etcétera, dan cuenta de que hay un problema grave donde la mayoría, más 50% en muchos colegios, las niñas están sufriendo violencia. Y no se está haciendo nada a nivel de comunidad escolar. ¿Ya? Y bueno, y tenemos además el caso de la profesora que denuncia brutal golpiza por parte de un alumno y su apoderado. La estudiante, bueno, los apoderados lo denunciaron, pero una estudiante del Liceo 1 denunció finalmente por redes, ¿cierto?, el caso de un abuso y fue expulsada por el manual de convivencia interna, ¿ya?, por producto de caer en la categoría de injurias y calumnias. Entonces, por injuria y calumnia, la expulsaron del establecimiento en vez de iniciar un proceso, un sumario interno, una investigación sobre esta denuncia o ponerla a disposición del Ministerio Público. O sea, eso no se hizo. Y es más, otros casos de denuncia, bueno, además el denunciador aparte del directorio, pero otros casos de denuncia, que es lo que hizo la dirección fue ir sala por sala, ¿cierto?, donde estaban las estudiantes que denunciaron con el supuesto agresor que había sido denunciado, a preguntarle a las niñas si es que él era el que las había abusado. Cuestión que es inaceptable porque es una forma de revictimización de la víctima. ¿Ya? Claro, muy grave. Entonces, esto está pasando en los establecimientos educacionales y solo esto lo pongo a modo de ejemplo. Bueno, como les decía al principio, los episodios de violencia no ocurren necesariamente dentro del establecimiento educacional, pero involucran a miembros de la comunidad. Hay veces que ocurren en la esquina del establecimiento educacional, en el paradero, en el pasaje siguiente, etcétera. O sea, los estudiantes se pueden ir de la clase, del colegio, y a la vuelta de la esquina una niña es violada por un miembro de la comunidad escolar. Los antecedentes registrados en los casos de violencia permiten alertar y prevenir la reiteración de nuevos hechos lesivos, especialmente cuando se aplican medidas oportunas que protejan a las víctimas de sus agresores. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es, de alguna manera, un proceso que involucra a la comunidad de aprender en el conjunto de la comunidad y prevenir sobre estos casos, ¿ya? Entonces, más que solo lo punitivo y el método de sanción, que efectivamente algunos ya existen pero no se aplican, lo que busca este proyecto es un poco más que nada empoderar a la comunidad y garantizar que los establecimientos educacionales entreguen la información adecuada sobre las obligaciones, deberes y los manuales o protocolos que existen, que la comunidad entera los conozca e incluso pueda participar de cómo abordar los casos de violencia en conjunto. Entonces, específicamente, bueno, aquí está el contenido del proyecto. Bueno, amplía el alcance del párrafo 3 del título preliminar incorporando el concepto de convivencia escolar, los deberes de actuación en casos de violencia, ¿ya? Y se introducen dos nuevos incisos al actual artículo 16D de la Ley General de Educación. En primer lugar, cada establecimiento dispondrá de procedimientos objetivos que protejan a las víctimas de violencia, garantizando imparcialidad, privacidad y seguridad, sin perjuicio de la obligación de denunciar penalmente cuando corresponda, es decir, profesores, directivos, profesores y directivos creo que solamente. Además, que no está en la presentación, pero está en el texto de la moción, dice, en todos los casos los establecimientos educacionales promoverán la protección de las comunidades, ¿ya? Por eso no es solo restringido a estudiantes, evitando que se provoque mayor daño a las víctimas y adoptando especial cuidado cuando el acusado sea menor de edad. O sea, evitando que se provoque mayor daño a las víctimas, es decir, no cayendo en la revictimización, como el caso del Liceo 1, y adoptando especial cuidado cuando el acusado sea menor de edad. Por ejemplo, el caso del niño que agredió a la profesora. Efectivamente, ahí surgió un problema, porque hay que proteger a los profesores de violencia, y la comunidad estaba en ¿qué hacemos? Porque el niño no estaba suspendido, entonces la pregunta era si iba a volver a ese colegio o iba a ser reubicado en otro colegio. Entonces, ¿cómo se compatibiliza la sanción con el hecho de que el niño no termine cayendo en una situación peor porque deserta de los establecimientos educacionales o básicamente no lo quieren en ningún establecimiento educacional? Entonces, ¿cómo se aborda también cuando se trata de menores de edad, que en este caso también hay que resguardar el derecho a la educación, a pesar de que es un agresor y que no podemos permitir que el agresor conviva con la víctima? Hay que buscar esos mecanismos que puedan equilibrar esta situación
sobre todo cuando se trata, insisto, con menores de edad, cuando son acusados los menores de edad. Bueno, luego agrega que cada establecimiento llevará un registro y clasificación de los casos de violencia ocurridos en cada año escolar, detallando los procedimientos adoptados con la finalidad de identificar necesidades en sus procesos educativos. Esto no necesariamente tiene que ser algo público que haga que se estigmaticen más las comunidades, sino que es obligación que al interior de la comunidad se lleve el registro y que además no solamente se dé cuenta de los casos y tipos de violencia que han sucedido, sino que también de cómo se reaccionó ante cada caso. O sea, hubo una situación de acoso, una situación de bullying, ¿qué hicimos o qué no hicimos? ¿Ya? Cosa de que esa herramienta, o sea, termine siendo una herramienta para analizar a fin de año, cada cierto tiempo, y decir, bueno, ¿cómo mejoramos los procedimientos? Porque cada una de las cosas que se hicieron, probablemente las medidas que se adoptaron, tuvieron consecuencias que pueden haber sido positivas como negativas. Bueno, entonces, la finalidad es identificar necesidades en sus procesos educativos y que les permita adecuar, obviamente, los proyectos de convivencia escolar para reducir los episodios violentos progresivamente al interior del establecimiento y alertar tempranamente a aquellos que afecten a sus integrantes. Luego, se incorpora otro inciso que señala que además los establecimientos deberán desarrollar instancias educativas y formativas para todos los integrantes de la comunidad escolar respecto a la violencia en todas sus expresiones, informando los mecanismos de denuncia. Esto es importante porque muchas veces ni apoderados, ni estudiantes, ni profesores, lamentablemente, tienen idea de los mecanismos de denuncia. ¿Ya? No saben que pueden denunciar, dónde, cómo y cuál es la obligación que tienen los profesores y los directivos de hacerse cargo de esas denuncias. ¿Ya? O sea, probablemente cuando se denunció al ex pololo de Gabriela, las estudiantes que denunciaron, que fueron varios casos, no tenían idea que el director o los profesores tenían la obligación, ¿ya?, por el Código Penal, de llevar esa denuncia al Ministerio Público. Y por lo tanto quedó en nada. Si no hubiese quedado en nada, probablemente no estaríamos lamentando el episodio que tuvimos que lamentar a principio de año. Inspectores también me faltaba. Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, que son los que tienen el deber de hacer la denuncia. Y bueno, de cualquier delito que se desarrolle al interior del establecimiento educacional o sea, que afecten, perdón. Este es un tema importante porque tiene que ver con lo que decía, que no está limitado solamente a hechos que sucedan dentro del establecimiento, sino que afuera, por ejemplo, en las dependencias. Porque dice la propuesta de moción, dice textualmente, que recae sobre los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel respecto a los delitos que afectaren a alumnos o alumnas, a la comunidad, o bien que hubieran tenido lugar en el establecimiento. O sea, en principio no descarta que no hubiesen tenido, o sea, que aquellos que ocurran fuera del establecimiento educacional. Y lo último, un artículo transitorio que es que dentro del año escolar inmediatamente siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, con la finalidad de cumplir lo dispuesto en el inciso primero del número 2 del artículo único, los establecimientos educacionales elaborarán con la participación representativa de todos los estamentos educacionales a sus reglamentos internos y o dictarán protocolos de actuación que desarrollen estrategias de prevención y reparación para abordar situaciones de violencia que sean sufridas por cualquier integrante de la comunidad escolar. Al respecto, considerarán mecanismos que aseguren la protección, seguridad y el apoyo respecto a aquellos casos de violencia que un integrante de la comunidad sufre. Básicamente reiterar lo que está establecido en los artículos en régimen, pero da un plazo para que las comunidades se adecúen y lo hagan, la adecuación con participación de la comunidad, o sea, que no sea una cuestión netamente unilateral. Eso es el proyecto en simple. Tenemos 4 proyectos. Este es uno de los proyectos que efectivamente no tiene que ver específicamente con el ciberbullying. Los otros 3 son de ciberbullying, ¿no? Y la pregunta, la idea es verlo uno a uno y ver si efectivamente existe la posibilidad de fusionar algunos o tratarlos por separado, aquellos que efectivamente no se puedan fusionar, ¿no? Entonces, le doy la palabra a Jaime, que tiene el otro proyecto, y después hablamos, ¿les parece? Veamos los primeros. El de Jaime ingresó al final. Claro, porque quería competir con los otros. Muchas gracias, presidenta.
los proyectos, por lo que yo alcancé a ver, los de ciberbullying, e inclusive este también, van al mismo articulado, en el fondo es al 16 y sus letras. De hecho, el que yo he presentado junto a otros diputados va al 16B y al 16D, agregando a algunos articulados. Básicamente, la lógica de nuestro proyecto de ley es decir que hoy día está regulado el acoso escolar, el abuso. Dentro de ello está la superintendencia como la encargada de fiscalizar el que existan los diversos protocolos. Ahora, vale la pena decir que los protocolos son una cuestión, llamémosla así, técnica, pero para que realmente se apliquen hay un cambio cultural. No basta con tener un protocolo contra el acoso, contra el ciberbullying, si es que este no se aplica al interior de la escuela. Y eso no basta con poner un check, digamos, sino que va más allá de lo mismo. Nosotros nos basamos en los antecedentes de Estados Unidos y Europa para poner la definición del ciberacoso o ciberbullying, con el objeto de que pueda fiscalizarse de manera más adecuada y que las propias escuelas tengan que adaptar sus manuales de convivencia también para hacer frente a el ciberacoso o el ciberbullying. ¿Por qué creemos que es importante esto? Bueno, en uso de smartphone y redes sociales, en Estados Unidos es cerca del 90%, en Chile la penetración es cerca de un 70%. Es evidente que es uno de los medios de comunicación que hoy día más utilizan los estudiantes a nivel escolar y también después a nivel universitario o de educación superior. Pero nosotros quisimos aquí resguardar más bien el ámbito de las escuelas, en donde todavía la conducta de acoso o de bullying se tiende a asociar simplemente a el uso de fuerza o de violencia física contra un estudiante en la escuela. Sin embargo, el ciberbullying puede ser igual o más doloroso que el acoso o el abuso físico. Por lo tanto, lo que nosotros quisimos hacer es que tomar la definición, a través de esa definición, cuáles son los medios por los cuales se puede llevar adelante este acoso. En general, en el resto del mundo, la conducta es una conducta repetitiva, digamos. Eso es parte de el poder definir el tipo, digamos, de el bullying y en este caso el ciberbullying, y a través de qué métodos. No es solamente hablar de Internet, porque WhatsApp también es un mecanismo por el cual se puede hacer ciberbullying, digamos, y no es estrictamente, digamos, Internet. Entonces nosotros también quisimos ampliar la forma o el medio por el cual se puede llevar adelante el ciberbullying, que es distinto al bullying tradicional, digamos, que es esta parte más física. Hay estudios, nosotros citamos ahí uno de la Universidad de Tulane, de la Escuela de Trabajo Social, en donde donde dice que cerca de 1 de cada 3 estudiantes experimenta ciberbullying durante el año escolar. Y tal como decía, en el caso de la información en Chile, si bien no es tan extensa, nos da cuenta de que es bastante similar en términos de penetración del uso de redes y de tecnología, así como también de sensación y también de acciones que podrían enmarcarse dentro del ciberbullying que han sucedido en nuestras escuelas. Quiero decir además que una de las razones por las cuales me motivé a escribir el proyecto de ley es por el caso de Catherine Winter. Yo era compañero de universidad del papá de Katy y visité a ambos, a su papá y a su madre. Obviamente es una situación brutal, digamos, no es solo por el caso de Katy Winter el que esto es importante, sino que lamentablemente es una situación que se ha ido repitiendo en el tiempo, en donde hay distintas formas de hacer acoso o hacer bullying que son tremendamente dañinas para los propios estudiantes y por tanto para la lógica de que en la escuela sea un lugar en donde todos puedan desenvolverse de manera plena. El proyecto que nosotros presentamos no introduce nuevas sanciones, no quiere meterse en el ámbito penal como hace el otro proyecto de ley. Hay un problema más en uno de los que se presenta que establece pena de presidio menor. Aquí estamos hablando de menores de edad, entonces obviamente hay un problema ahí. Y más bien lo que hace es sistematizar las otras, o sea, que las mismas sanciones que hoy día existen en la ley también se puedan aplicar en el caso del ciberbullying. Si bien hoy día la superintendencia lo hace, ahora puede fiscalizarlo de manera mucho más directa. Y también pone en la misma ley
algo que no es nuevo, y es que la acción que puedan tener tanto la escuela en términos civiles o penales como los padres en responsabilidad civil o penal, dado lo que dice hoy día el Código Civil. En eso no estamos innovando, sino que simplemente es poniéndolo también en la ley como una lógica educativa, digamos. Cuando se hace un manual o cuando se hace algo que tenga que ver con el bullying o el ciberbullying, es importante que la misma ley lo recoja de manera inmediata. Entonces hace referencia al mismo, y solo para terminar quisiera leer cuáles son los dos artículos que tiene el proyecto que hemos presentado. Perdón, es un artículo único que tiene dos partes. Entonces, en su parte A dice: se entenderá como ciberacoso o ciberbullying cualquier tipo de agresión psicológica, intimidación, hostigamiento, difamación y amenaza a través de cualquier red social, medios tecnológicos e Internet, de manera reiterada y de forma insidiosa, realizada por uno o más estudiantes en contra de otros estudiantes, valiéndose para ello una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado. Se considerará como medio de dicho acoso el envío de mensajes de carácter injurioso o denigrante, la publicación de videos, fotografías que tengan por objeto dañar la imagen de otro o cualquier otra conducta que tenga por objeto generar un daño psicológico o emocional a otra persona y que alteren la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que se expresa en el artículo 16A. Ahí donde está definido cómo tiene que ser esa armonía. Y en el artículo D, lo que decía antes, es simplemente agregar algo que ya existe, pero que parece como método más educativo, digamos, no es redundante en agregarlo acá. Entonces, en el 16D se agregaría lo siguiente: además, tanto los padres y apoderados de la víctima como el establecimiento educacional podrán iniciar acciones civiles o penales, según sea el caso, en contra de los responsables de las conductas que atenten gravemente en contra de la buena convivencia escolar. Eso no es nuevo, digamos, eso ya es posible. Se podrán iniciar también acciones civiles en contra de los padres de los alumnos responsables de estos actos en los términos establecidos por los artículos 2320 y 2321 del Código Civil. Y en el marco de un procedimiento civil o penal, será deber del establecimiento educacional colaborar sustancialmente con la investigación penal o con el procedimiento civil, según corresponda, aportando todos los antecedentes relevantes con los que cuente. O sea, ahí sí establece una obligación, que a pesar que igual hoy día, en términos de justicia, se podría requerir igual, nos parece que es importante que quede todo expresado en el mismo texto. De los otros proyectos, no sé exactamente quiénes son cuáles de qué autora, digamos. Pero, perfecto. El 11.784 agrega en el artículo 15 la expresión bullying o acoso virtual escolar. Obviamente hay una cuestión de denominación, después no expresa lo que significa ese acoso virtual escolar. En general, en el resto del mundo se ocupa la expresión ciberbullying o ciberacoso. Es verdad que en algunas partes del mundo hacen la diferencia si uno es para mayores de edad versus menores de edad, pero la expresión ciberacoso, ciberbullying se subentiende además cuando está dentro de esta ley en el ámbito escolar. Entiendo que además el proyecto, el 11.784, lo que hace es aumentar las multas. Ahora, esas multas son para la escuela, digamos, pero ahí están, las multas se aumentan. Y el otro proyecto de ley lo que hace es agregar también en el artículo 16b lo siguiente, que dice: sin perjuicio de las medidas disciplinarias que se establezcan dentro del reglamento interno de cada establecimiento educacional, él o los alumnos que cometan actos de acoso escolar con publicidad, entonces no lo define, sino que dice que son en el fondo los mismos acosos pero con publicidad, valiéndose para ello de medios cibernéticos, pero tampoco expresa exactamente cuáles son los medios por los cuales esto se hace, deberán reparar el perjuicio causado e indemnizar a la víctima en proporción al daño ocasionado. El representante legal del alumno responsable quedará igualmente obligado a dicha reparación en los casos que corresponda. Bueno, yo no quiero meterme a analizar ahora el articulado en sí mismo, pero esa es la lógica. Y luego establece entonces al final del 16D lo siguiente, que dice: sin perjuicio de las medidas disciplinarias que se establezcan dentro del reglamento interno, quienes cometan actos de violencia psicológica con publicidad en términos de este artículo, valiéndose para ello de medio cibernético, será penado con reclusión menor o su grado mínimo medio, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes. Entonces establece una lógica distinta a la que al menos nosotros habíamos empujado en el proyecto nuestro. Yo no tengo ningún problema con que se puedan fundir los distintos proyectos. El que ha presentado la diputada Vallejo me parece que también es como un paraguas que es compatible, digamos, con lo que yo acabo de decir, que este es un término más específico dentro de lo que decía la diputada. Y algunos de los otros proyectos, claro, uno podría
ver cómo se podrían incorporar, mejorando quizás alguna parte de la redacción y por supuesto también mejorando la redacción del proyecto que yo he presentado. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, ya tenemos claro cuáles son los 4 proyectos, porque Jaime ya leyó también los otros 2 que no son de su autoría, pero que están también en el listado. O sea, mi opinión es que efectivamente aquí hay 2 grandes temas, ¿no? El tema, uno de violencia, que habla, porque de hecho la legislación actual considera los temas de violencia al interior y también al exterior del establecimiento, ¿no? O sea, lo establece hoy día como tema, lo que se entiende por acoso escolar, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor podríamos hacer es efectivamente fusionar, ¿no? El que propone, bueno, Camila y otros, que también somos autores de ese proyecto, ¿no? Incorporar el del ciberbullying dentro de ese mayor, porque este abarca como muchas situaciones de violencia, no solo el tema del ciberbullying, ¿no? Y podríamos incorporarlo. No sé qué te parece, Camila. Dentro del... Sí, solo creo que me parece como raro definir un tipo de violencia dentro de esta grande sin definir otros tipos de violencia, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, el caso estupro, el caso de acoso, bueno, estupro igual está bastante definido en la legislación. Sí, perdón, pero en el resto de los casos, por ejemplo, en los manuales está bien claro cómo identificar cómo sería el tipo de violencia de género, por ejemplo, que no actualmente, porque todavía nos falta la legislación al respecto, no está contemplado. Entonces, específicamente para abordarlo en materia escolar, quizá también sería bueno ver si es posible algunas definiciones que hoy día están en términos de manuales o protocolos, podrían ser incorporados. Pero en principio yo creo que se podría. Sí, es coherente incorporar el tema de ciberbullying en este proyecto macro, incluso porque además se hace cargo de lo que señalaba el diputado Belolio, en el sentido de que no basta solo tener un protocolo, una orientación, sino que el cambio cultural, y el cambio cultural necesariamente tiene que hacerse con la comunidad. Entonces la obligación de, uno, tener los protocolos, segundo, informarlo, segundo, tercero, trabajarlo en conjunto a la comunidad, creo que es un paso ya significativo, al menos en materia de información de lo que hay, de lo que se debe hacer, ya importante. Sí, Hugo, tú también querías decir algo. Sí, un poco para aclarar algunas dudas respecto de lo que se está planteando, en el sentido de que, a ver, los establecimientos educacionales hoy día cuentan con su encargado de convivencia, cuentan con recursos a través de la ley CEP para financiar actividades para mejorar la convivencia escolar, tienen dentro de su proyecto educativo institucional un reglamento de disciplina y convivencia escolar, un reglamento interno, en donde se establecen lo que son las faltas, lo que son las sanciones, se da el tipo de sanción, porque no es igual un tipo de situación, una falta cometida que otra, y establece una serie de parámetros y estos reglamentos, estos protocolos, además dentro de esas faltas de sanciones establecen cuáles son las sanciones, y establece una serie de regulación que hoy día la misma superintendencia supervisa, y que si los establecimientos educacionales no cumplen con estos procedimientos, finalmente el alumno que puede ser expulsado lo tienen que reingresar al establecimiento, justamente porque no se siguieron estas situaciones. Y en torno a esto, por ejemplo, yo llegué y abrí un reglamento de un establecimiento que ni siquiera es de la región mía, sino que es de la 8ª región, y esto aparece, eso está. O sea, hoy día eso está en los establecimientos educacionales. Yo creo que es un tema más bien cultural, que hoy día no se aplican como se tiene que hacer. Por ejemplo, hay posibilidades que los alumnos puedan, al reconocer su falta, bajar el tipo de sanción, pueden incluso, no recuerdo el término, pero pueden resarcir parte lo que hicieron, y se pueden llegar a acuerdos. Hay todo un tema de trabajo previo con los equipos psicosociales, muchas veces dependiendo de la situación, de lo que sucedió. Entonces se establecen estas temáticas que se están abordando acá, que es lo que yo conozco. Los reglamentos internos son obligatoriamente los directores, incluso está dentro de los compromisos que ellos asumen cuando, por ejemplo, los que han postulado hoy día a los cargos, y hace un tiempo atrás con los nuevos concursos,
la televisión pública, se establecen una serie de compromisos que ellos tienen que asumir. Dentro de eso está dar a conocer a la comunidad el proyecto objetivo institucional con todo lo que ello lleva a su reglamento. Entonces, yo siento en lo particular que muchos de estos temas que se están abordando aquí hoy día los aborda la ley. Entonces, lo que quiero saber, porque yo estoy hoy día y creo que algunas cosas pudieran ser algo redundantes, ¿qué cosas o cómo me aclaran a mí que estas cosas efectivamente hoy día no están? Por ejemplo, hay un delito, es obligación denunciarla para cualquier autoridad pública, para cualquier funcionario público. Tiene que denunciar y tiene una cantidad de tiempo para hacerlo. Entonces, hay cosas que se están abordando acá, que abordan ustedes. Se habla sobre temas del uso de la tecnología. Entonces, a mí no me queda claro si esto más bien precisa lo que ya está, bueno, o son cosas más bien como aportes nuevos, porque sí, de verdad que yo no entiendo. Lo que yo entiendo en el del ciberbullying, por lo menos el que plantea Jaime, es que define el ciberbullying, ¿ya? Porque el otro habla solo, o sea, la ley actual solo habla de acoso por medios tecnológicos, ¿no? Punto. ¿No? Pero no especifica efectivamente qué vamos a entender por medios tecnológicos, y lo que hace el proyecto es definir qué es lo que es el ciberbullying, ¿no? Y cuáles son los alcances que tiene, ¿no? Eso entendí yo. Y el otro, yo creo que uno de los problemas que tiene la ley actual es que con respecto al tema de cómo se aborda la violencia en los establecimientos, ¿no? Está el tema de la denuncia, eso obviamente está, pero el tema de cómo tú lo abordas, cómo proteges a la víctima y cómo conviertes esto en una instancia educativa, ¿ya? Eso está en el proyecto que presentó recién Camila, ¿ya? Donde dice claramente que cada establecimiento dispondrá de procedimientos objetivos que aseguren la protección de las víctimas, ¿ya? Habla de que cada establecimiento debe llevar un registro como aprendizaje, no para denunciar, pero además los establecimientos desarrollar instancias educativas y formativas, ¿ya? Para todos los integrantes de la comunidad con respecto al tema de la violencia, que hoy día eso es que es distinto tener un manual de convivencia. Sí, pero me refiero a que está dentro de los manuales de convivencia, pero muchas veces lo que nosotros hemos visto es que no hay un abordaje se aplica el manual, pero no hay un abordaje desde la construcción de este tema desde la instancia pedagógica, o sea, de cómo tú tienes que educar también a la comunidad en estos temas, ¿ya? En forma permanente, no solo aplicar un manual, ¿ya? No sé, tú quieres, espérate. Sí, pero eso es como más un procedimiento casi judicial, ¿ya? Más que formativo. Espérate, me había pedido la palabra Gonzalo. Ya. Camila, ¿tú quieres ya decir algo? Y nos saltamos al Gonzalo. Sí, lo que pasa es que tenemos en general sí. Y Jaime orientaciones y en algunos casos efectivamente los establecimientos educacionales logran tener buenos manuales de convivencia y lo han trabajado adecuadamente, incorporan como todas las orientaciones y recomendaciones que se hacen desde el Ministerio de Educación o incluso cumpliendo con los estándares además de calidad que plantea la agencia en esta materia, pero no necesariamente es una cuestión como obligatoria por ley y mandatada con ciertas como precisiones para todos los establecimientos educacionales. Entonces tenemos casos donde, por ejemplo, en el IC1, más allá del manual de convivencia, el reglamento interno no asegura, por ejemplo, la no revictimización. Entonces te da la posibilidad de expulsar a la víctima antes de iniciar cualquier procedimiento, ¿ya? Y eso es lo que hoy día no está garantizado mediante una ley, que eso se evite. Y lo otro es que hay una cuestión que está en el transitorio que es fundamental desde mi punto de vista, porque esto mandata a que sea la comunidad en su conjunto la que haga modificaciones a los manuales y a los reglamentos, que haga una revisión de acuerdo a estos criterios y no sea solamente un equipo reducido, porque cuando tienes además involucrado, por ejemplo, como victimario a un miembro del directorio, es difícil que pase una situación como que la reglamentación interna sea favorable a la víctima y no tienda a proteger al victimario. Entonces, por eso es tan importante el tema democrático que está involucrado en la elaboración de esto que se mandata. Sí.
Jaime, tú habías pedido la Sí, palabra. gracias, Presidenta. Lo que pasa es que tiene razón el diputado Rey en que el ciberbullying no es que esté completamente ajeno a nuestra legislación actual, digamos, y que no se esté hoy día fiscalizando. De hecho, lo que ha dicho la superintendencia es que entiende que el artículo 16 B incorpora el ciberbullying, pero lo incorpora como lo interpreta la superintendencia. Entonces, lo que está haciendo esto es definirlo de manera más acotada, y al definirlo de manera acotada tiene dos cosas que, a mi entender, son beneficiosas. La primera es que los manuales de convivencia de cada una de las escuelas va a tener que también hacer mención al ciberbullying. Entonces, aquellos que no lo tengan hoy día van a tener que hacerlo. Y segundo, es más fácil ir a fiscalizar de manera directa cuando el tipo está bien definido. Entonces, esas son las dos cosas que creo que contribuye, digamos, el proyecto que de hecho invité a firmarlo, sobre el ciberbullying. Y lo que ha dicho la diputada Vallejo me parece que es relevante y en ningún caso es contradictorio, porque lo que está diciendo es que tiene que haber procedimientos objetivos para la protección de las víctimas, que es completamente razonable, digamos, en el caso también del ciberbullying y los otros que expuso la diputada, que tiene que haber un registro del mismo, sin perjuicio de que la propia superintendencia también tiene que tenerlo, porque cuando existen estos casos la superintendencia también tiene que conocerlo, que tiene que haber estas instancias educativas. Hoy día muchas escuelas lo hacen, pero lo que aquí se pretende es que además, de nuevo, se actualicen en términos de las distintas formas de violencia que existen al interior de los establecimientos. Entonces, claro, no es que esté completamente ajeno a lo que hoy día tenemos, sino que lo precisa, y al precisarlo creo que es más fácil llevarlo adelante y de que sea susceptible de ser fiscalizado. Ahora, por supuesto que uno podría llevar aquí también la discusión sobre las responsabilidades y otro, pero yo preferí no meterme en eso y que más bien fuera mantener lo que hoy día ya está. Es decir, eso es de carácter judicial. Si bien es cierto, los colegios tienen la obligación de denunciar lo que es constitutivo de delito, el hecho de que sea constitutivo de delito es una discusión, pues. Entonces, para eso está la superintendencia, para eso... Se te apagó el micrófono. Alguien me boicoteó. Para eso, para eso está este manual, estos procedimientos. Me está molestando. Para eso están los manuales, para eso están estos procedimientos que permiten seguirlos. Y aquí estamos hablando solamente del ámbito penal, ¿no? Pero existen otros en el cual se mete la superintendencia que sí son más amplios, no solamente los constitutivos de delito, en que también tienen que ser, como la palabra no es denunciado, pero al menos es informados, y ahí sí la superintendencia puede tomar un rol mucho más activo. Entonces, creo que lo precisa, lo acota y de alguna manera obliga también a las escuelas a actualizarse en sus manuales. Diputado Venegas. Gracias. Winter. Perdón, sí. Diputado Winter. Es que él me había pedido hablar después y yo no sé qué tan extenso era el después. Pero, diputado Winter. Gracias. Sí, muchas gracias al diputado Venegas por... Y gracias a quienes... y a quienes han expuesto, me parece que se ha hecho un muy buen trabajo. Sí quería mencionar, de acuerdo con lo que plantea el diputado Belolio, que en el fondo aquí yo siento que se están hablando tres cosas distintas pero ultra necesarias. Que uno es que aquí se especifican definiciones, que yo creo que no hay que tener miedo a las redundancias, porque justamente la tipificación precisa hace que no sean discutibles cuestiones y también tienden a generar ciertos cambios culturales. No es lo mismo que un director diga, esto me parece que debe estar mal, a decir, esto es el delito que está descrito en el artículo 16 tanto. Genera finalmente un cambio. Pero ahí sí quiero distinguir el tema del derecho penal y el derecho civil que se establece, que yo creo que tienden a generar cambios muy lentos, y lo más relevante que tenemos que hacer acá, que son protocolos para que finalmente las instituciones tengan herramientas para frenar esta situación. Cosa que yo creo que el derecho penal nunca va a lograr. Nunca va un alumno a decir, chuta, y no es su pega, nunca va a decir al alumno, voy a dejar de hacer bullying, voy a arriesgo 5 años de cárcel. No, eso no independiente, que creo que es importante. Ahora sí quiero llamar la atención de la comisión sobre una frase de la legislación vigente, que cuando está la definición de acoso, en el proyecto del diputado Belolio se recoge en la definición de ciberacoso, dice, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado. Tengo la impresión,
inexperta de que esa frase le otorga una dificultad a la prueba del abuso o del acoso que es innecesaria. Me da la impresión de que si nosotros quitamos esa frase, la definición de acoso a mí me sigue pareciendo acoso, y me parece que esto le pone una dificultad al que quiere denunciar y al que quiere probar el acoso, que me parece completamente innecesario. O sea, creo que se puede acosar sin valerse de una situación de superioridad o de indefensión del afectado, o de una indefensión que, digamos, sea muy difícil de probar, porque en una escuela, en un curso, las situaciones psicológicas que se dan entre niños, entre quién es el superior y quién es el inferior dentro de la situación social de un curso, me parecen súper complicadas de demostrar en sede civil a la hora de establecer una indemnización por daño moral. Entonces, yo propongo que para el futuro le demos una vuelta. Yo puedo hacer la indicación, pero que le demos una vuelta porque para poder eliminar esa frase, porque me parece que es un torpedo al combate al acoso innecesario. Okay. Diputado Venegas y después del óleo. Sí, yo quería hacer una consulta, estimada presidenta, y esto es: ¿qué vamos a hacer cuando tenemos 3 o 4 proyectos con el mismo, teóricamente, interés? Lo que corresponde es propiciar, ¿no es cierto?, la unión de estos proyectos, y para eso se requiere, ¿no es cierto?, la voluntad de los autores de los proyectos, que es la única manera razonable de abordarlo, porque no vamos a aprobarlos todos, tiene sentido. Segundo, yo quiero recordar a mi distinguida abuela Meche, mi abuela Meche, que tenía un dicho que me hace mucho sentido cuando reflexionaba, cuando mi asesor me mostraba estos proyectos y cuando miro una serie de cosas. Mi abuela decía: tenga siempre cuidado con que el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Ya? Y yo creo que estamos en presencia de algo que puede ocurrir, porque me hace mucha conexión en estos días, estando trabajando después del día miércoles feriado, ¿ya? Jueves, viernes y sábado, se acercó, es que la estupidez no está ajena en ningún lugar. Yo le tengo otra frase, que era de mi abuela también: la inteligencia es limitada y la estupidez no tiene límite. Exacto. O el sentido común no se compra en la farmacia. Bueno, quería decir lo siguiente, ¿saben por qué? Porque quiero decirlo con mucha humildad y en seriedad. Yo soy profesor y ejercí la docencia durante bastante tiempo. Y me preocupa una tendencia creciente a estarle imponiendo tareas, obligaciones a los establecimientos educacionales vía ley. Hoy día a cualquiera se le ocurre un proyecto, hay un problema. Los chicos están siendo un poco desenfrenados en materia de sexualidad, el colegio. Educación para la afectividad de la sexualidad. Hay un problema, ¿no es cierto?, con las leyes de tránsito, el colegio, un proyecto para que se aborde. Hoy día a alguien se le ocurrió que había que enseñar también sobre economía, principios de la financiera. Y seguimos. Está bien, pero cuidado con lo que pasa. Los profesores se sienten, primero, que invadimos ámbitos que son de su competencia, y en segundo, que los hostigamos con tanta y no los dejamos preocuparse de la que es su tarea fundamental, que es, ¿no es cierto?, intentar que los chicos aprendan y se formen adecuadamente. Un sostenedor llegó a conversar conmigo esta semana y me pidió esa audiencia para plantearme cómo están impactando un conjunto de cosas que hemos resuelto aquí y la acción de la Superintendencia de Educación, donde dice que es tal el nivel de intromisión en la gestión del establecimiento que ya ellos dicen no tenemos nada que hacer, porque parten sobre un supuesto, que está el colegio equivocado, y de ahí no se mueven. Porque recordemos que son seres humanos, ¿no es cierto?, con más o menor criterio, los que tienen que aplicar las leyes que nosotros aquí podemos creer que quedan re bonitas, pero al final de cuentas, ¿no es cierto?, hay un sujeto. Y precisamente el sentido común es el menos común de los sentidos. Y cuando le entregamos poder, una herramienta de poder,
incluso nosotros estudiamos en mi estudio como profe, que la evaluación es un elemento de poder, que los profesores a veces usamos pésimamente mal, incluso los propios profesores. Máxime un funcionario público que tiene poder para llegar, para sancionar, para hacer un conjunto de cosas. Estamos teniendo problemas, a mí me preocupa, yo hace rato vengo planteando esta preocupación. Entonces, entiendo que en este caso concreto el propósito de los 4 proyectos era intentar definir más claramente qué se entiende por ciber o bullying, ¿no es cierto?, y todos estos temas de acoso. Pero ojo, que se le abre la puerta, en el caso de uno de los proyectos, en el segundo elemento para decir, y todos podrán interponer acciones penales, civiles, y vamos a terminar, ¿no es cierto?, con los establecimientos judicializados. ¿Qué hace un profesor? ¿Qué hace un director? Es un poco lo que pasa, perdónenme el símil, con esto termino. Los médicos, yo he conversado, tengo la suerte de conocer a algunos, ¿y qué es lo que está ocurriendo? La medicina se está encareciendo, como ocurrió en Estados Unidos, producto que hoy día, dado la capacidad de denunciar negligencia médica, los médicos han tenido que tomar seguros. Vamos a entonces, pudiéramos tener en un momento en que el colegio, las prácticas, las acciones de profesores, de quienes gestionen, estén tan en entredicho, que cuando tú estás tan en entredicho, ¿sabes cuál es la conducta humana normal y racional? Levantar las manos. Ah, no me meto. Y ese es el peor de los mundos. Ese es el peor de los mundos. Porque precisamente lo que yo necesito es un profesor comprometido, involucrado, que se arriesga, que se la juega, que se compromete. Pero cuando lo tenemos tan cercado con un conjunto de cuestiones de marañas, normativas, regulatorias, ese profesor se siente inmovilizado. Claro, y cuando ejerce su profesionalidad, cuando la ejerce, que es la capacidad de, a partir de la formación que tiene, tomar decisiones que le son propias. Yo no me puedo meter en las decisiones de un médico porque no tengo la competencia, no me puedo meter en las decisiones de un abogado, pero por Dios, reclamo que me permitan a mí, como profesional de la educación, tomar las decisiones que creo y estimo mejores para mis estudiantes. Okay. Nos quedó clarísimo, diputado Venegas. Solamente quiero aclararle, le voy a dar la palabra al diputado Diego, pero decirle que en la primera parte de la sesión ya planteamos esto de que estamos precisamente analizando la posibilidad de fusionar o no los proyectos. No todos son de ciberbullying, hay 3 de ciberbullying y uno que habla de la violencia en general, ¿no? Es que es más amplio, que es el de la diputada Vallejo, donde yo también soy autora, y otros también, ¿no? Entonces, estamos precisamente leyendo todos los proyectos para ver si habría voluntad de fusionarlo, ver cuáles fusionamos, cuáles incorporamos y cuáles no, ¿no? Lo otro, diputado Chalper. Yo creo que sería bueno que circunscribamos la discusión a eso, porque si entramos al contenido de los proyectos, me parece que nos vamos a enredar. Entonces, me da a mí la sensación que los 3 proyectos que hablan de ciberacoso, ciberbullying, más o menos podría uno reducirlo en 3 grandes temas. Primero, concepto de acoso e inclusión del tipo, que me parece que el del diputado del Olio es indiscutiblemente el más preciso. Me parece que después, cuando ya entramos a las sanciones en particular, en el caso del diputado del Olio solo se enuncian, en cambio los otros proyectos ya se expresan sanciones concretas. Yo creo que en materia civil, y tal como lo señaló el diputado del Olio, esto ya está. O sea, lo único que hace el proyecto del diputado del Olio es reafirmarlo, porque bastaría con hacer remisión al Código Civil. De hecho, incluso la responsabilidad civil de los colegios ya está. O sea, no tendríamos que ni siquiera mencionarla. Eso ya existe hace muchos años. Lo que sí, yo no sé, y ahí pregunto, quizá el diputado del Olio nos puede ilustrar por su intermedio, presidente, si ya existen sanciones penales. Porque yo por lo menos me pongo un poquito tembloroso cuando veo los proyectos de ley, reclusión en su grado mínimo a medio, y multas de 50 a 200 unidades tributarias mensuales. Yo no sé, yo quizá por formación soy reacio que el Código Penal sea la respuesta para todo, ¿ah? Porque, y aquí me sumo a lo que decía el diputado Venegas, muchas veces esto lo que hace es inhibir la denuncia más que fomentarla. De hecho, hago un paréntesis a propósito del proyecto de incitación a la violencia en la Comisión de Derechos Humanos. Está toda esta discusión de aplicar sanciones penales como un mecanismo para inhibir la incitación, y muchas veces lo que ha demostrado la experiencia extranjera es que esto, más que inhibirla, lo que hace es incentivarla, porque la verdad es que no es una sanción que en la práctica se aplique en los hechos. Nos explicaban desde la Fiscalía que en los hechos es muy difícil sancionar
a alguien que incurrió en un ciberacoso, por ejemplo, un niño de 14 años que manda una foto inadecuada por internet, aplicarle una reclusión menor. Entonces, en la práctica, esto queda como en la indefensión. ¿Ah? Sí. Entonces, me permito hacer la pregunta si es que ya existen sanciones penales, porque si ya existen, evidentemente entremos a discutirla, y si no, me gusta más el formato del diputado del óleo, donde se hace una remisión, y de hecho incluso yo estaría por evitar remisiones al Código Penal en esta materia y hacer más remisiones a los reglamentos internos. Ahora, me parece que la propuesta de la diputada Vallejo y suya, presidenta, es otro tema, distinto al ciberacoso. Lo que pasa es que la violencia escolar, los protocolos internos, yo soy partidario de eso, pero me parece complejo tratar de como circunscribirlo a algo tan acotado como el ciberacoso. Yo me sentiría más cómodo discutiéndolos por separado, cosa de que lo suyo quede muy establecido y discutamos sobre los protocolos internos, que me parece muy bien, pero que acotemos lo de ciberacoso, lo saquemos adelante, que es una cosa que en general yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, y lo otro lo veamos por separado. Esa sería mi postura, pero quizás no satisface a mi querida colega por su intermedio. Diputada Vallejo, lo que pasa es que, a ver, solamente para aclarar, ¿no? Yo cuando leímos el artículo 16b, ¿no?, que es el general, que implica todas las formas de violencia escolar, establece el acoso por medios tecnológicos, que es lo que hace el proyecto dentro del general, ¿ya? Definir el ciberacoso, ¿ya? Pero todos, o sea, lo que partimos diciendo es que todos modifican el mismo artículo. Todos los proyectos modifican el mismo artículo y por eso planteamos la posibilidad de fusionarlo. Y sí planteamos que a todos nos parecía medio raro ambas, ¿no? Pero claramente esa es la definición que tenemos que tomar en esta discusión, ¿no? O sea, hasta ahora todos hemos manifestado que el tema penal además aparece como raro también porque está aplicado a menores de edad y no corresponde tampoco, ¿ya? Entonces tenemos que ver qué hacemos con ese, pero yo creo que el que más está generando ruido es el que plantea las sanciones penales, ¿ya? Y vamos a ver si lo incorporamos o lo dejamos fuera, ¿ya? Diputada Vallejo. Sí. No, en relación a otros comentarios que se habían hecho en dudas y aprehensiones sobre el contenido del proyecto. En primer lugar, el tema del acoso escolar está remitido principalmente a estudiantes, no involucra al resto de la comunidad. Por lo tanto, justamente esta propuesta tiene que ver con hacerse cargo de las distintas formas de violencia que no solamente afectan a los estudiantes, diputado Venegas, un poco por la inquietud del obvio de los profesores. Muchos profesores hoy día ponen también sobre la mesa qué pasa con ellos, ¿ya? Porque están agotados, porque tienen que hacerse cargo de muchas cosas y además sufren violencia también ellos. Y por lo tanto, lo que tiene de nuevo este proyecto, y también en relación a la pregunta que hacía el diputado Rey, es que se hace cargo de la forma de violencia que sufre la comunidad en su conjunto, y lo que se solicita de alguna, o que más bien mandata la ley, es que la misma comunidad, ¿cierto?, se empodere en ese sentido y trate de resolver en conjunto cómo modificar los manuales y los reglamentos internos para proteger a las víctimas, aclarar los procedimientos que sean razonables, que sean objetivos, etcétera, etcétera. Y por eso también marca otra diferencia con la legislación vigente, diputado Rey, porque en el artículo 15 habla de que los establecimientos educacionales deben promover la participación de los distintos estamentos. Es más, de hecho, ni siquiera están, hoy día no todos tienen, por ejemplo, consejo escolar. ¿Ya? Cuando no tienen, hacen los equipos de convivencia, que a veces terminan siendo un encargado, un equipo muy chico, pero tienen el deber de promover. En cambio, está en el transitorio, dice que tiene que, con la participación representativa de todos los estamentos, adecuar sus manuales y sus reglamentos internos para esto. Entonces, por eso yo hablaba de la forma democrática, justamente para generar el cambio cultural, el involucramiento necesario de todos los estamentos en este proceso, porque lo afecta a todo, lo involucra a todo, es un cambio significativo respecto a la legislación vigente sobre la materia. Ahora, entrar en la discusión, vamos a tener que invitar al colegio de profesores y distintos actores justamente para ver qué efectos puede tener aquello y si hay efectos negativos, cómo abordarlo y resolverlo, porque yo tampoco creo que esto tenga que ser como más estrés y agobio si no logra además el objetivo deseado, que es disminuir las distintas formas de violencia que se expresan dentro y fuera de la comunidad escolar, pero que afectan a la comunidad escolar. Diputado del Óleo.
Gracias, Presidenta. Yo muy breve, como para hacerme cargo de alguna de los comentarios. Decía el diputado Winter que se podía cambiar parte de la definición para que no fuera difícil. Yo estoy completamente abierto a revisar la forma en que está escrito. Lo que nosotros hicimos sí fue copiar la manera en que está escrita actualmente en la ley. Entonces, no quisimos innovar, digamos, tanto en eso porque fue parte de la discusión en su momento, pero por supuesto que estoy disponible para hacer esa revisión. No tengo ningún problema. Respecto a lo que decía el diputado, que había como demasiada, así como sobre regulación en la materia, yo no puedo sino compartirlo con usted. Lo que pasa es que en este caso lo que hace es acotar también la responsabilidad por parte de la propia escuela, o más que acotar, dejar mucho más claro qué es lo que tiene que hacer. Y por tanto es más fácil que actúe que no actúe. Tal como dije en mi presentación, yo no soy partidario de ese artículo que se propone en otro proyecto de ley que establece sanción de cárcel. Y nosotros no innovamos en ninguna materia en eso, ni tampoco en las multas, sino que hicimos una remisión al Código Civil porque obviamente ahí es por la responsabilidad de los padres. Estábamos revisando recién aquí con mi asesora sobre qué casos hemos tenido y hay ya una sentencia de la Corte Suprema que condenó a un colegio por el suicidio de uno de sus estudiantes o a una indemnización de 15 millones de pesos. En Iquique también hubo una sentencia del 2016 que condenó a una escuela también a pagar 20 millones de pesos por bullying a un niño de 12 años. Y el 2013 hubo una condena en este caso es raro porque es un adulto que le hizo bullying a un alumno, lo que no sale mucho detalle, digamos, pero muy probablemente era un alumno mayor de 18 que estaba en la escuela. Y él fue condenado a 61 días por una fractura nasal grave, y obviamente es pena remitida, digamos. Entonces, eso fue en... Claro, pero había bullying y terminó con el daño grave, digamos. Entonces, yo creo que está bien no hacer referencia a lo que hoy día ya está y no como innovar, digamos, en empezar a crear así como tipos penales específicos, sino que eso ya está y creo que ahí no tenemos que meternos mucho más. Y solo para terminar, yo vi que cuando se habló sobre la fusión de los cuatro, la diputada Vallejo tuvo ciertas dudas. Yo no tengo problema en que los veamos más en paralelo, eso es lo que podríamos hacer, sino. Entonces que se vea uno, que es el que ha presentado la diputada Vallejo, y el otro, que son los tres que tengan que ver con ciberbullying, que es un tema mucho más acotado. Y para mí, yo estoy abierto a cualquiera de las dos opciones. Pero si eso es más fácil para la legislación, digamos, y que uno sea como bien acotado, que es solamente ciberbullying, y el otro tiene que ver con este carácter un poco más general, para mí también me parece bien y los podemos ver en paralelo, digamos. Creo que los temas son parecidos. Yo creo que hay un problema operativo, práctico, ¿no? De invitar para dos cosas distintas cuando se supone que estamos hablando en ambos casos de violencia, ¿no? Y yo creo que es más fácil invitar, puede ser separado, no sé, yo había pensado que efectivamente el proyecto de violencia en varios temas que tiene que ver con, que engloba la comunidad escolar, a profesores, o sea, las relaciones no las remite como el proyecto actual, o sea, el vigente, a las relaciones entre escolares, ¿no? Entre alumnos, sino que la amplía hacia profesores, alumnos, alumnos apoderados, alumnos, profesores apoderados, alumnos apoderados, profesores, como que establece las posibilidades de violencia dentro de la comunidad escolar, o sea, la amplía hacia la comunidad escolar, ¿no? Y este proyecto de Jaime y los otros lo que establece claramente es definir un tipo de violencia que ya está planteada en la ley actual. Por lo tanto, yo no veo incompatibilidad a la hora de fusionarlo, ¿no? Yo no tendría problema, no sé si la Cami tendrá problema, ¿no? Pero además me parece más fácil que para invitar a dos proyectos distintos, ¿no? Me parece más fácil invitar a hablar de ciberbullying y violencia escolar en general, también de esta idea de ampliarlo hacia la comunidad completa. No sé qué te parece, Camila.
Sí. O sea, lo que yo no estoy de acuerdo es que el proyecto del diputado Lole se trate antes que el mío. Lo único. No, si se fusionan, perfecto. Si se trabajan paralelamente, también perfecto. No, lo ingresamos antes. No creo, no creo que apunte a eso. No, para nada. No, lo planteó Diego. Sí, porque era más rápido. No, tú pero planteaste ya, que era pero más fácil, poniendo en serio, más fácil pero ver sí. digamos. Sí, dijimos, partamos por eso. Ya, pero no importa, yo creo no vamos a que poner no a es muy discutirse. distinto a la hora de iniciar el periodo de audiencias pedirle a los invitados que se pronuncien sobre Sobre ambas ambas materias, cosas. independiente si están funcionando Sí, o no, porque si están funcionando van a hablar de los dos, si no están funcionando los dos paralelamente van a hablar de los dos. Entonces, yo creo que va a ser muy relevante lo que vayan diciendo los invitados para que después, antes de votar en general, nosotros pidamos a la sala que se fusionen o no se fusionen. Yo creo que eso puede también como que ilustrarnos. De acuerdo. o Oye, iluminarnos una pregunta. ¿Quién es el autor de la cárcel? La diputada Carvajal, Loreto Carvajal. La Loreto. Ya, porque yo lo que creo que hay consenso en los tres de bullying, pero no hay consenso, creo, con respecto a las penas de cárcel. No sé si ese lo dejamos fuera. O sea, el presidente, dos cosas. O sea, yo creo que hubo consenso en que esa parte no, digamos, más que no consenso, digamos, que es como impropia, además. Pero, además de que yo jamás he planteado, digamos, que uno se vea primero, otro después, mi punto es que cuando uno pueda invitar a las personas a exponer, es verdad que son temas como en niveles distintos. Entonces, claro, a mí me gustaría que vinieran fundaciones y otros que se dedican exclusivamente al tema del ciberbullying. O bullying, que no es lo mismo que el tratamiento al interior de las escuelas de la violencia escolar y los manuales de convivencia y otros, y cómo esto se involucran a la comunidad como idea ya está destinado. Entonces, de nuevo, a mí me da lo mismo si están funcionando o no, yo no tengo problema, a mí me importa más que salga la ley. El de ciberbullying es súper acotado, entonces si van en paralelo ambos, primero el que ha presentado la diputada Vallejo, no tengo ningún problema y para No mí podemos verlo los dos en paralelo. Yo creo que la propuesta de la Camila recién, no sé si la escucharon, es invitar a que se pronuncien sobre los dos, los vemos en paralelo y en la medida que vayamos avanzando vemos si es necesario fusionarlos o no. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces, lo que necesito es que hagan llegar, por supuesto, claro, profesor Girafales. Habiéndose producido esta tensión conceptual entre la diputada Vallejo y el diputado Belolio, por proyectos con objetivos distintos, hay tres sí que se refieren a ciberbullying. Sí, claro. Y eso necesariamente hay que fusionar. Sin cárcel. Sin cárcel. No, es que yo creo que un tema de respeto por los que presentaron mociones que están en la misma línea. O sea, son tres proyectos ingresados acá a la comisión donde se ha dado cuenta, y si tú vas a abordar, yo creo que una mínima señal de respeto con los demás parlamentarios de también recoger esas iniciativas, ¿no? Las recogemos y eliminamos después la parte, ¿le parece? O sea, pidamos a sala que se fusionen en principio estos tres, ¿no? Sí. ¿no? Pero después ya no podríamos agregar el otro, porque si ya está acordado por la sala fusionar los tres, no vamos a agregar a fusionar otro. Bueno, tratémoslo por separado entonces. Ya, pues pero fusionemos los tres. Pero yo entendí bien, perdón, Presidenta, ¿Sí? La reclamación de la diputada Vallejo es que su proyecto de ley, del cual ella es autora, es distinto en su alcance al limitado y específico proyecto del diputado Belolio. No. Usted no sea cizañento, profesor Girafales. Sin cizaña. No. Claro, yo creo que lo mejor es plantear lo que ya decidimos. Vamos a fusionar los tres, vamos a solicitar la fusión en la sala y después vemos en el camino si lo fusionamos o no lo fusionamos. Cristina, yo creo que sí se puede. Diputada pero Rojas. además lo discutiríamos en paralelo. Los discutimos en paralelo, o sea, ¿no? A los Sí. invitados vienen a Sí, referirse. vamos. Ustedes nos hacen llegar los invitados, los que quieran, ¿no? Y yo voy a ver que sean para ambos proyectos, ¿no? Para echarle pelo a la leche tiene que prender el micrófono. Lo que pasa es que está hablando de el ciberbullying, dentro de todo es parte de una de las temáticas de violencia escolar. Por lo tanto, lo que abordan ellas es cómo abordamos el abordaje y la solución de los temas que están hoy día
respecto de eso, por lo tanto, tiene relación directa. O sea, yo creo que debieran unirse. Este es un proyecto femenino y ese es un proyecto masculino. Diputado ¿Hasta Chanta. cuándo podemos presentar invitados? La próxima semana, si me hacen llegar, Ok. ¿ya? Para poder más con Marisol planificar. Ok. ¿Ya? Pongámosle un límite, ¿o no? El Ejecutivo nos quiere, sí, la próxima semana. No me refiero al número de invitados. Ah, no, pero ahí si son muchos yo les voy a decir, si no tenemos posibilidad de recibirlos a todos, traten... Como el caballero la semana pasada que era inquietito. Sí, al superintendente obviamente. Ejecutivo quiere decir algo. Gracias, Presidenta. Solo reiterar el mensaje que transmitió la ministra al principio de la sesión. Ella está bien interesada en que se tramite este proyecto y está absolutamente disponible para presentar indicaciones también que pudiesen ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, para poder dar más atribución, a lo mejor, o estudiar algo en esa línea. De acuerdo. Ya, de acuerdo. Sí, eso nos dijo la ministra antes de... Ya, sin otro tema que tratar, ¿sí? Se levanta la sesión.